Diversas posturas marcan el debate en torno al nuevo proyecto de reforma tributaria que se discute en el Congreso. Mientras en el oficialismo la rebaja a los impuestos a los sectores más ricos divide a la UDI y a Renovación Nacional, en la concertación un sector está a favor de la idea de legislar y el otro anunció que se abstendría. Precisamente para conversar sobre este tema está con nosotros el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Son las 8, como vemos en el reloj, y 48 minutos, y usted viene llegando aquí a los estudios de CNN sin saber que el ministro Felipe Larraín había anunciado el último tramo. Absolutamente. ¿Cómo nos dijo? Nos pilló de sorpresa. No, lo que pasa es que estábamos en este minuto en la Comisión Política de Renovación Nacional resolviendo el tema de el avance de Renovación Nacional en las reformas políticas, particularmente en los acuerdos que estamos suscribiendo con la democracia cristiana y cómo vamos a avanzar en la modificación del sistema electoral. Estábamos en eso, el presidente del partido estaba ya en la moneda. Lo que nos sorprendió fue justamente que el momento mismo de la conferencia de prensa, pues se suponía que iba a ser más tarde o mañana en la mañana, y se adelantó básicamente porque se aprovechó que algunos diputados de la bancada independiente fueron justamente a hablar con el ministro de Hacienda y se hizo el anuncio junto con ellos y los timoneles de Renovación Nacional y la UDI. Senador, ya en la oposición dicen que esto es poco serio, que primero se presentó un proyecto en el mes de mayo, después se presentó la semana pasada otro proyecto de ley distinto para lograr la aprobación y ahora a este otro proyecto que se presenta la semana pasada se le hace una modificación. Algunos hablan de una tomadura de pelo, de una cosa bastante poco seria. ¿Qué le parece a usted como señal política? Primero, en absoluto, nosotros estamos trabajando en la reforma tributaria hace 2 años en Renovación Nacional, desde que asumió el gobierno el presidente Piñera, cuando nadie hablaba de reforma tributaria en la concertación, así como... Bueno, en el gobierno tampoco, más bien fue una reforma que... No, Renovación Nacional trabajó este tema, presentamos 3... esto fue mucho antes del tema estudiantil. Nosotros presentamos el tema de la reforma tributaria como una manera justamente de no solamente establecer una financiación a un área particular, sino que por el contrario nosotros sosteníamos que el instrumento tributario podría significar un aporte en materia de redistribución del ingreso, y en ese sentido nosotros trabajamos una reforma tributaria. El 90% de los temas que nosotros o las propuestas que propusimos al gobierno fueron recogidas por la administración del presidente Piñera, y particularmente respecto a este último anuncio, quiero decirle, responde a una inquietud que le formuláramos las dos directivas, la de Renovación Nacional y la UDI. ¿En qué sentido? A nosotros nos parecía que respecto a el impuesto de primera categoría, consideramos necesario y oportuno que los tramos de mayores ingresos no se vieran beneficiados. ¿El impuesto de primera o segunda categoría? De primera. De primera, el de las Andrés. Respecto del impuesto de primera categoría, nosotros sosteníamos que había que elevarlo al 20%, y respecto del impuesto de segunda categoría, que las personas de altos ingresos no se vieran beneficiadas justamente de esta rebaja impositiva, así como el tramo que es básicamente de mayores ingresos, significaba particularmente $50 millones, y en ese sentido nosotros dijimos, mire, hagamos el esfuerzo adicional para que esos $50 millones vayan directamente a cumplir los compromisos del presidente de la República en materia de educación, que no son pocos. Primero, cuadruplicar las becas de educación superior. Este año ya logramos duplicarla. Segundo, duplicar durante el transcurso del gobierno del presidente Piñera la subvención escolar para fortalecer la educación pública. Y en tercer lugar, dar cobertura universal al 60% de la población más vulnerable, particularmente de educación preescolar, que es donde se generan todas y cada una de las desigualdades. Senador, para que entendamos, lo que acaba de anunciar el ministro Felipe Larraín es aumentarlo, o sea, mantener el 40% para el último tramo, el octavo tramo, el que va de 6 millones de pesos en adelante. Exactamente. Y eso representa $50 millones que el Estado, el fisco, habría dejado de percibir si es que también se incorporaba dentro de las reducciones de los tramos. Para que la gente nos entienda, en el primer proyecto presentado por el Ejecutivo se establecía una rebaja en este tramo de un 10%. Hoy día esa rebaja del 10%
se elimina y por tanto el fisco podrá justamente recaudar esos 50 millones de dólares adicionales. Bueno, en el proyecto original, ya que usted lo mencionaba, cuando lo anunció el presidente Sebastián Piñera el 5 de mayo, recordemos, ya lleva varios meses de discusión este tema, anunciaba con gran orgullo que era un proyecto de ley que además iba a incorporar temas novedosos, nuevos, hablaba de los impuestos verdes. Bueno, y ahora se da una vuelta atrás, una vuelta en el aire, no sé cómo llamarlo, pero finalmente se sacan los impuestos verdes y se dice que bueno que ya el impuesto a los neumáticos no entra. ¿Qué pasó con este discurso tan moderno que aparecía en un principio y que después aparece que se vuelve atrás para sacar este proyecto? Dice, no lo vamos a incluir, no lo vamos a dejar de lado, lo vamos a poner en otro saco, pero al finalmente no va a entrar en esta discusión. Te lo comento. Básicamente nosotros le pedimos al gobierno del presidente Piñera que estableciera o que incorporara los impuestos verdes, que fue parte de las propuestas que nosotros venimos trabajando hace 2 años. Pero lo cierto es que esos impuestos verdes fueron mal enfocados, en términos de que finalmente terminaban por encarecer el precio de los alimentos en la perspectiva de la incorporación por parte de Hacienda. Nosotros habíamos propuesto, por el contrario, establecer subsidios y establecer también exenciones tributarias para los efectos de facilitar el reciclaje. Y fueron, en definitiva, recogidos por el Ministerio de Hacienda en forma distinta, en términos de establecer un impuesto adicional para cierto tipo de embalaje o envase y también para neumáticos, lo que finalmente iba a terminar golpeando a los más vulnerables. Así, afortunadamente, fueron eliminados de este proyecto para los efectos de establecer una reingeniería de los impuestos verdes, tal como lo ha solicitado Renovación Nacional. Bueno, mañana se vota la idea de legislar. ¿Qué le parece a usted? ¿El gobierno va a sacar adelante esta reforma o no? Bueno, nosotros ¿Va a haber reforma durante este gobierno? Quiero hacer un llamado a la concertación y quiero decirle que votar en contra de la reforma tributaria es votar en contra de las reformas que los estudiantes de Chile necesitan para los efectos de tener una mejor educación de calidad y educación gratuita. Muchas gracias, senador Chaguán, por estar aquí hasta ahora conversando con nosotros. Nosotros despedimos primera edición, pero no se vayan porque en breves minutos volvemos con Prime y todas las noticias de este lunes de agosto. No se vayan.